Hola, bienvenidos. Nuestro proyecto de hoy se trata de velas ecológicas para aromatizar y también para masajes corporales. Las ceras convencionales son de parafina, un derivado del petróleo que contamina tu hogar. Emite tóxicos y en algunos casos puede causar problemas de salud. El humo de las velas de la parafina también afecta algunas veces a las personas con problemas respiratorios. Las velas ecológicas son de baja combustión, son muy aromáticas, es una alternativa de salud a las velas de parafina. Para eso, a lo que vinimos. Los ingredientes para las velas ecológicas y también para masajes terapéuticos son los siguientes: aceite vegetal, del que tengan ustedes, es un poquito nomás; colorante para velas en polvo; cera de abejas 5 gramos; cera de soya 37 gramos; aceite de mango mezclado con aceite de coco, son 5 gramos; fragancia de lavanda, los pabilos, que tienen que ser en algodón. Yo aquí tengo el agua caliente y sobre la cera derretida vamos a colocar los pabilos, o sea, las cuerdas de algodón. Toca esperar que diluya bien. Aquí he colocado el colorante con un poco de aceite vegetal, cualquiera que tengan ustedes, el de cocina o cualquiera. Es un poco nomás de aceite vegetal y el colorante. Y lo vamos a dejar macerando 30 minutos en baño María. Yo aquí tengo morado y tengo verde para el proyecto que vamos a hacer. Ya han pasado los 30 minutos, voy a bajar los colorantes y colocamos la cera de soya con la cera de abeja que nos quedó de los pabilos. Lo colocamos a baño María. Nos quedó muy poquita cera de abeja, el resto es pura cera de soya. Lo dejamos que diluya a baño María. Aquí ya está diluida la cera de abejas que nos había quedado de los pabilos, más la cera de soya. Le vamos a colocar el aceite de mango mezclado con aceite de coco. Ustedes le pueden colocar lo que quieran, manteca karité o solo aceite de coco. Yo aquí tengo estos dos que tenía. Le vamos a colocar para que diluya también. Esto ya diluyó, lo vamos a dividir en dos partes iguales. Aquí, en esta y aquí esta también. Le vamos a colocar el aroma a ambas. Esperar un poquito que esté frío para que le tome más el olor. Bueno, ya está frío. Esto sí es a gusto. Yo le estoy colocando lavanda porque vamos a hacer unas velas que son relajantes y que huelan bien rico. Lavanda es excelente para relajar. Mezclamos. Enseguida, yo aquí tengo colorante, le vamos a colocar solo un poquitico nomás, porque esto coge mucho el color. Y al otro le vamos a colocar morado. Mezclamos.
Vamos a hacer una vela combinada en este molde redondo. Aquí, rosado. Vamos a colocar el color que ustedes quieran primero. Yo en este caso le voy a colocar rosado hasta la mitad. Lo vamos a dejar secar. Lo podemos meter en la nevera, en el refrigerador para que no seque rápido. Vamos a tapar el molde y le vamos a colocar morado o lila. Lo dejamos secar también. Le vamos a colocar rosado, la otra capa. Lo dejamos secar y por último le vamos a colocar de nuevo lila. Dejamos secar un poco para colocarle el pabilo. Ya tiene las 4 capas, le vamos a colocar el pabilo. Lo vamos a dejar que seque en la nevera. Aquí ya secó nuestra primer vela. Vamos a sacarla a ver cómo nos queda. Esta es la primera vela, quedó muy linda. Y este es para la segunda vela. Aquí ya diluyó la cera de soya, la manteca de mango y el aceite de coco. Lo mismo que hicimos en la anterior vela. La única diferencia que va a haber acá es el color. Vamos a hacer verde. Dejamos que baje de temperatura un poco para colocarle el aceite esencial de lavanda. Esto del aroma sí es a gusto. Ya si les gusta bastantico aroma, ya yo le coloco siempre bastantico. Mezclamos y le vamos a colocar verde. Como estos colorantes ya están macerados, como les expliqué al comienzo, ya no necesitan sino un poquitico nomás de colorante, porque así agarra muy fácil los colores. Vamos a colocarle otro poquito, porque es que como yo tripliqué la cantidad de ingredientes que les di, ya estuvo. Ahora lo vamos a colocar en un molde, aquí donde vamos a hacer la vela. Y voy a dejar un poco para luego pegar esta que va encima. Que vaya secado un poco, le colocamos el pabilo. Yo lo voy a llevar por el momento a la nevera. Tras que esté la otra parte en la nevera, a este le vamos a colocar un orificio aquí para luego pasar el pabilo, que pase de lado a lado. Puede ser con una aguja o con un palito así como el que yo tengo. A esta que tenemos acá le vamos a abrir el orificio y la vamos a colocar acá. Pero antes coloquémosle un poco de verde para que pegue las dos velas. Ahí.
nuestra vela. Ahora le vamos a cortar el pabilo. Lo podemos rellenar aquí a los lados, si queremos, del verde. Pero pues no hace falta tampoco, si quieren. Eso sí ya es a criterio de ustedes. Aquí va la segunda vela, está lista. Vamos a esperar que seque completamente, porque ahí está todavía un poco que le falta secar. Espero que se suscriban a mi canal, que me envíen comentarios y hasta pronto. Chao, chao.